Ya, vamos a probar de nuevo. A ver, por favor, ahora sí. A ver. Ya, ahí están enviadas las invitaciones. Ahora Hola, sí, por buenas. fin. Así me pude conectar. Es que no sabía cómo conectarme. Ya, pero no, tampoco cacho. Nunca me han llegado como una invitación a un live. Siempre soy yo la que envía las invitaciones. Ya, entonces faltaría Tomás nomás que acepte la invitación. Ay, parece que ahí se está conectando. ¿O no? No, parece que no. No. No sé. A ver. Y ahí debería aparecer, se supone. No, de nuevo me dice, no se puede conectar. A ver, déjame. No, no, eso no. No, Tal vez que se cambie de dispositivo. puede ser. ¿Tú tuviste que hacer eso? ¿Sí? Ah, quizás desde el computador no se puede. Yo estoy desde el celular porque el computador no pude. Sí, igual estoy desde el celular. A ver. No, me dice que está invitado ya el Tomás. Pucha, ya. Todos los fines de semana haces lo mismo. Ah, siempre hay un problema de conexión. Pero a ver, déjame desconectarme yo. A lo mejor si me desconecto yo se puede ingresar él. Mándaselo de nuevo. Ya, si él está mandando la solicitud. No, sigue saliendo lo mismo, que no puede unirse. Así que, Nico, vas a tener que volver igual. No sé, problema de qué será. No sé si hay alguien que sepa que me pueda ayudar, por favor. Está como en un loop. Me dice a cada rato auténtico disperso, no puede unirse. Está como pegado a mi teléfono. Me aparece abajo a cada rato una cuestión. Pucha, perdón por lo poco tecnológica. Bueno, esto es parte de ser profe EPJA, porque con suerte tenemos pizarra para trabajar. Ah, me sale una solicitud de Jocelyn. Y ya, ahí estoy invitando al Nico. No pasa nada. A ver. Ay, qué bueno, gracias Augusto por corroborar el audio. No, ya, no sé qué está sucediendo. Ahí sí, a ver, ¿quién es? Ah, ¿quién llegó? Soy yo, soy Hola, yo. buenas. Bien. Y me sigue diciendo que no te he podido unir. Uh, Dame un segundo. Ya. Y al Nico le mandé la solicitud igual. Ahí sí. Qué raro, igual. Qué raro, pero Quizás por la hora, a esta hora igual se conecta harta gente y todo. O no sé, puede ser, es una teoría. ¿cómo Nico, estáis, te Fran? mandé una solicitud. Bien, acalorada. Oh, ¡Qué oh, novedad! comentario obligadísimo Sí, a esta hora. sí, sí. Hace calor, es un hecho total. A ver si Nico, podemos si hacer ponerlo puedes, por tú acá. manda la solicitud para unirte a la transmisión. Así es más fácil. Puede ser. Porque yo ya no la puedo mandar porque la mandé una vez. Pucha, deberían ser como todos las personas que están en el live administradores de la transmisión.
Sería mucho más sencillo. Quizás sí se puede. Fran. Es un Eh, misterio. pero dice que el Nico está en la sala. Claro, pero abajo me sale a cada rato la pestañita y dice que no se puede conectar. Mm, Si no es uno, es otro. sí, pero sigamos esperando. Hasta el... ¡Ay, Ahí bien! está, Sí, bueno, por pues. fin, por fin. Buena, 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 Sí. buena. Ya, bacán. Uf. Después de casi 10 minutos, podemos empezar esta transmisión en vivo. Ya no importa, son partes de, el- del quehacer. Ya, bueno, una vez más comienzo saludando a todos y todas quienes están conectados el día de hoy. Y bueno, la transmisión en vivo de hoy viene con una temática que, bueno, como tantas temáticas, es muy compleja en nuestra realidad, que es sobre el programa de integración escolar. Em, Dando un poco de contexto, en la EPJA el programa de integración escolar tiene que funcionar de una manera un poco particular, porque no todos tienen, y generalmente la mayoría de los estudiantes necesita adecuaciones. No es como el programa de integración tiene un cupo de cierta cantidad de estudiantes, pero siempre faltan cupos, es muy necesario. Y bueno, para esta temática hoy día nos acompaña Nicolás Quiñones y Tomás Elgueta. Eh, Chiquillos, por favor, preséntense y explíquenos un poco lo que hacen y el contexto en el cual ustedes trabajan. Dale, Tomás, no tengo problema. Dale, dale. Bueno, como decía la Fran, me llamo Tomás, soy educador diferencial, egresado y titulado no hace mucho, llevo 4 años de titulado, soy un profe más bien joven, titulado de la UNCE, del ex pedagógico, ahí bien orgulloso de la universidad de la cual salí, y trabajo hace los mismos años en un SEIA, en educación para jóvenes y adultos, obviamente, en un SEIA que queda en la comuna de Los Espejos, en la población José María Caro específicamente, casi casi en la periferia de la población, pero finalmente está ahí. Y bueno, la verdad es que es una escuela sella para quienes no lo reconocen, quienes se vienen integrando a lo que es EPJA, porque igual probablemente tengamos personas que nos están viendo y escuchando que no sepan lo que es la educación para jóvenes y adultos. Sella es lo más parecido a lo que nosotros conocemos como una escuela regular en el sistema educativo tradicional. Y la verdad es que el Sella en donde yo trabajo se llama Escuela Caleta Sur, pertenece a una ONG del mismo nombre. La ONG tiene una data de hace bastantes años, podría decir más de 30 años, haciendo diferentes trabajos ahí en ese territorio y en diferentes territorios de Santiago también. Y hace 14, 15 años que deciden tener pasar a convertirse en un SEIA. Si bien la fundación tiene otros programas, trabaja con Mejor Niñez también, tiene un albergue durante el año, antiguamente se llamaba Centro de Referencia, pero hoy en día ya es simplemente un albergue. Y hace más o menos 14, 15 años que deciden tener o deciden pasar a ser un SEIA. Antiguamente tenían validación de estudio, Chile Califica, etcétera. Y la verdad es que el SEIA donde yo trabajo, la escuela donde yo trabajo es bastante pequeña, no es un SEIA muy grande. Tiene un curso por nivel por jornada, tenemos 3 jornadas, mañana, tarde y noche, y atendemos o trabajamos con aproximadamente 170, 180 estudiantes en las 3 jornadas. La verdad es que la población estudiantil con la que nosotros trabajamos es bastante amplia, ahí igual lo vamos a ir conversando durante el live, pero comprende a estudiantes muchas veces de entre 15 y 16 años, y este año la estudiante más mayor tenía 67. Y es una heterogeneidad etaria bastante amplia. Ya nos encontramos en la sala de clase muchas veces con chicos de 16, 17 años, con personas, hombres, mujeres de 50, 60 años. Más que nada de eso, tenemos un programa de integración, un PIE del que vamos a conversar hoy día, que tampoco tiene una data muy atrás, muy grande, tiene solamente 5 años, y hemos ido aprendiendo ahí a ensayo y error, así que vamos a conversar durante el live sobre eso. Ya, en mi caso, mi nombre es Nicolás Quiñones, soy psicopedagogo de profesión.
Estudié educación diferencial hace unos 5 años atrás. Llevo en educación de adultos del año 2016. Mi principal labor, la verdad, que hoy en día es coordinar el programa y tener horas de aula. Y básicamente he ido por la comuna, por las distintas comunas de mi región: Valparaíso, Quilpué, eh, San Felipe, Calera, Quillota, que es de donde yo soy, eh, trabajando con los establecimientos para la implementación de los programas de integración en EPJA, que es algo como súper extraño para ellos, pero que al final de cuentas hoy en día es algo más parte de la red. Eh, Trabajo en la educación superior, también, que tiene que ver con los jóvenes y adultos, que son los programas PET, Programas de Trabajador, y la verdad que trabajamos en las orientaciones del 170, o sea, de las orientaciones de EPJA, del 170, hace por lo menos 8 años atrás con la coordinadora regional, y hoy en día también estamos trabajando sobre las modificaciones que pueden venir. Esperamos que sean mejores, que mejoremos de verdad, pero como ustedes ya saben, todo está en veremos, junto con las bases curriculares. Y espero que esto les sirva a todos y sea bien interactivo. Sí, obvio, ahí si tienen preguntas pueden ir escribiéndolas, algún comentario, saludos, lo que se les ocurra lo pueden escribir. Menos ofensas, por favor. Em, bueno, avanzando un poco más en esto, chiquillos, sería bueno que explicaran para aquellos y aquellas que no conocen mucho lo que es el PIE, que precisamente nos expliquen qué es el programa de integración escolar y cómo se implementa en EPJA, cuál es la diferencia principal que existe entre un PIE de educación de niños y jóvenes a un PIE que hay en la educación de adultos y jóvenes. Creo que el Nico se quedó pegado, ¿cierto? Sí, parece. Ya. Voy a intentar, Entre sí, ustedes. sí, voy a intentar como desarrollarlo de la mejor manera posible, ya que como lo comentaba recién, eh, no llevo mucho tiempo en la escuela y la verdad es que el pie aquí en mi escuela tiene la misma data que yo, más o menos. Como que llevamos juntos estando ahí mismo el pie. Oh, se nos fue el Nico. Pero bueno, ya volverá. Bueno, la verdad es que los programas de integración, para quienes no los conocen directamente, son como entes administrativos al interior de las escuelas. ¿Me escucho bien, cierto, Fran? Sí. Ya. Son entes administrativos educativos, se podría decir, dentro de la escuela, que permite de alguna otra forma dar respuesta a estudiantes que tengan mayores dificultades o necesidades educativas, que es como el gran concepto del cual habla la educación diferencial, aún dentro de los espacios educativos. Comprendemos que en la escuela regular tenemos niños, niñas, jóvenes, adolescentes, etcétera, que tienen ciertas dificultades mucho más que otros. Igualmente, vamos transitando a un cambio de paradigma, creo yo, en el cual vamos comprendiendo que todos necesitamos y todos requerimos apoyo dentro del aula y fuera del aula, pero más sin irme tan lejos, volviendo un poco a lo que es el programa de integración, está muy centrado en poder determinar qué estudiantes dentro del aula requieren mayores apoyos en base a sus necesidades. Necesidades muchas veces educativas, muchas veces necesidades que vienen desde lo social, desde lo familiar, pero que el programa de integración responde un poco más a algo particular de algún diagnóstico que podamos observar en nuestros estudiantes. La verdad es que, al menos en la escuela donde yo trabajo, no modificamos mucho la implementación del programa de integración, más que nada porque intentamos trabajar con la idea de la flexibilidad del papel, de lo que nos muestra el papel con respecto a lo administrativo, institucional, legislativo o la política pública educativa sobre la educación diferencial. Y en ese sentido, el abordaje que tenemos es algo meramente técnico, pero puntual para poder después desplegar de otra manera el programa de integración. En ese sentido, el programa de integración en la escuela donde yo trabajo determina a ciertos estudiantes por curso que tengan necesidad educativa un poco más, no permanente, un poco más, que requieran un apoyo mucho más conciso, pero aún así es un listado que nosotros hacemos de estos estudiantes por curso bien específicamente
para el tema administrativo, como le vengo contando, como te venía diciendo. Y tenemos la particularidad de que existe cierto resquicio en cuanto al trabajo con adultos mayor de cierta cantidad de edad. ¿Por qué? Porque los programas de integración, en términos concretos, permite el trabajo con personas hasta 21 años, ya dentro de la escuela. ¿Qué quiere decir eso? Que en educación para jóvenes y adultos nos dejaría la gran población fuera de la posibilidad de estar dentro del programa de integración. ¿Ya? Eso en términos como concretos y en el papel. Entonces nosotros abordamos eso a partir de un decreto, un inciso que permite ingresar a estudiantes mayores de 21 años, siempre y cuando nosotros podamos hacer una especie de papeleo interno y posteriormente a la Provincial de Educación, donde se dé cuenta de por qué este estudiante mayor de 21 años debe ingresar al programa de integración. Entonces, en ese sentido, nosotros trabajamos con el tercer nivel básico, que es nuestro nivel más pequeño, sí, más pequeño, el tercer nivel básico es el primer nivel que tenemos en la escuela, y con los primeros niveles de educación media. ¿Ya? Y posteriormente ahí nosotros identificamos estudiantes durante los primeros meses del año. De hecho, el primer mes del año hacemos una especie de evaluación diagnóstica con diferentes instrumentos y logramos determinar qué estudiantes tienen mayores dificultades dentro del aula para ingresarlos directamente al pie y ahí seguir el trabajo que, como te contaba, y quizás vamos a conversar después en las siguientes preguntas, tiene otro cariz muy distinto al cómo se implementa directamente en la educación regular o educación para niños, niñas, adolescentes, que tiene esta noción mucho más clínica, mucho más de atender específicamente al estudiante, y al menos en la escuela donde yo trabajo, busca todo lo contrario, comprender que son todos los estudiantes que están dentro de la sala de clases quienes tienen cierta dificultad y con quien debemos abordar apoyo, atender a sus necesidades, etc. Eso es como a grandes rasgos, si bien me pasé entre lo legal, lo administrativo y también más o menos como lo que hacemos dentro de mi escuela. Sí, es muy cierto lo que planteas y sobre todo que, bueno, en la generalidad en EPJA, además de los diagnósticos clínicos que tengan los estudiantes, sean permanentes o sean transitorios, no recuerdo cuál es el término en específico, ahí ustedes chiquillos me pueden ayudar, Transitorio se permanente. suma, ya, bacán. Bueno, a eso se suma también que genera algún tipo de, no sé si discapacidad o algo así, pero el hecho de no haberse escolarizado por tantos años, el hecho de que no hayan practicado, no sé, la lectura o el hábito del estudio, eso también es una sumatoria al diagnóstico clínico que tengan los estudiantes. Entonces, por eso es tan importante que en EPJA exista un programa de integración, porque hay que lidiar no solamente con los factores clínicos, sino que también con los factores sociales que han llevado a esos estudiantes a quedarse descendidos en el aprendizaje. Ya, bueno, ahora Nico, quizás tú nos podrías contar ahora cómo se implementa EPJA, o sea, perdón, el programa de integración en el contexto en donde te desenvuelves tú. Sería Ya. buenísimo. En el caso nuestro, el PIE viene a ser como el aporte transversal, o más bien como la espina vertebral del colegio, ya que aportamos con trabajador social, con psicólogo, con psicopedagogos, aportamos con los profesionales técnicos que el colegio no tiene por otra subvención. O sea, nosotros fusionamos lo que es PRO y PIE para poder inyectar recursos y generar con los estudiantes un trabajo más mancomunado, ¿ya? Hoy en día nosotros, si bien el decreto dice que somos media jornada, y por ende nos pagan como media jornada y debiéramos implementar la mitad nosotros hacemos alrededor de 18 horas aula con los estudiantes. Hacemos bastantes horas aula y en algún minuto llegamos a hacer las 24 horas del programa, incluyendo las horas de instrumentales con los colegas. O sea, ahí en un año el colegio invirtió en trabajo colaborativo y todo el tema y se hizo con todos los estudiantes. Con todos los profesores. Y lo otro, que el colegio tiene un sistema muy distinto, que aquí todos son PIE. Estén o no estén en la plataforma, todos los estudiantes cuando se matriculan en el colegio, firman la autorización del PIE, tengan o no tengan la edad, que es un requisito para ser parte del programa, pero todos son del programa de integración. Ya todos, y aquí
me van a odiar mis colegas, pero aquí se le aplican las pruebas estandarizadas a los 40, en marzo. Entonces, todos están evaluados, todos. Todos tienen su evaluación y de ahí se parte desde un diagnóstico del curso, se parten haciendo remediales del mes de apresto. Entonces, todo se le aplica atención concentrada a los 40, tengan o no tengan la edad. ¿Ya? Y bueno, así hemos funcionado desde el 2016 hasta el día de hoy, como programa de integración. En algún momento avanzamos a hacer el programa de inclusión educativa, pero hoy en día volvimos a programa de integración luego de la pandemia. La verdad es que no se perdieron ciertas costumbres que estaban arraigadas antes de. Eso, Fran. Súper, sí, bueno. Eh, claro, algunos liceos, algunos establecimientos EPJA tienen la fortuna de que los PIE funcionan bien. Yo, bueno, como profesora de lenguaje también tengo educadoras diferenciales que me acompañan en aula, pero muchas veces el personal que hay para el programa de integración es muy pequeño, entonces no da para que vayan a la sala, sino que tiene que ser un trabajo personalizado. Y eso, de una u otra manera, igual segrega al estudiante, porque está aprendiendo afuera de la sala y no en la sala junto con los compañeros, que es lo que debería aportar también un espacio escolar. Así que, bueno, en ese sentido, chiquillos, ya yéndonos un poco a las preguntas que están aquí pauteadas. ¿De qué manera aporta el PIE en la comunidad escolar? Y bueno, sumado a eso, incluir quizás si la diversidad etaria es un obstáculo para implementar el PIE. Y bueno, también eso, bueno, también destacar ahí un hecho que es no menor, que estudiantes que no son hispanohablantes no pueden estar en el PIE. Por ejemplo, los establecimientos EPJA, se da mucho que hay muchísimos estudiantes que provienen de Haití. Entonces, como no hablan la lengua nativa, estos no pueden ser incorporados en los programas PIE. Y eh, bueno, eso es una problemática más actual, porque antes no había tanta globalización e intercambio cultural como hay ahora. Entonces, también esa es una problemática que se ha sumado, porque por mucho que de repente el PIE quiera ayudar y diagnosticar a un estudiante, no puede hacerlo. Ahora, y en el caso del establecimiento que nos mencionaba Nico, maravilloso que ahí todos partan de la base de que son PIE, porque ahí se puede trabajar de mejor manera. Ya, eso, chiquillo. Entonces, ¿cómo aporta el PIE en la comunidad escolar y si la diversidad es un obstáculo para poder implementar el PIE? Ahí dejo a ustedes como expertos PIE. Nico, te doy el pase. Oh, se nos fue el Nico. No quiso mi pase. No, Sí, no, pero no nervioso, mira, creo, y aquí quisiera igual darle una vuelta un poco más larga, porque siento que en educación para jóvenes y adultos tenemos como los dos caminos de la Sí, educación diferencial o del PIE muy marcados, muy marcados, como el ámbito administrativo, como lo que decía bien el Nico, como onda, de verdad es necesario realizar ciertas evaluaciones. Lamentablemente tenemos hoy en día por decreto ciertas evaluaciones estandarizadas para los programas de integración, pero eso igual es un aporte aunque nos duela, porque duele bastante, de repente hacer los evalúa y hacer los WIS y hacer diferentes evaluaciones, es complejo para nuestros estudiantes, para nosotros mismos, muchas veces nos remueven muchas cosas, nos propone, o nos, a mí al menos me trae muchas contradicciones también como docente, pero debo admitir que hay ciertos elementos que permiten a uno vislumbrar o visualizar ciertas necesidades de nuestros estudiantes. Y también todo ese proceso de diagnóstico, que no solamente es la evaluación o las evaluaciones, sino también es las entrevistas que uno hace con los estudiantes. En mi escuela hacemos las entrevistas también con sus adultos significativos. Hablamos de adultos significativos y no de padres o madres, porque entendemos que muchos de ellos ya son adultos y no sé, incluso sus padres o sus madres no se encuentran vivos. Y hacemos entrevistas con sus hijos, con sus hermanos, con sus parejas, etcétera. Es todo un proceso diagnóstico y administrativo que permite, es un aporte para la escuela,
es un aporte para la comunidad educativa, para los profesores, para comprender de dónde vienen nuestros estudiantes, cuáles son sus historias de vida. En mi escuela igual hacemos entrevistas cuando los estudiantes se matriculan, pero nosotros, aparte en el PIE, hacemos todo este proceso diagnóstico un poco para dar cuenta de, sabe que en tal curso encontramos una cierta cantidad de estudiantes, o todos estos estudiantes que están en este curso vienen con una historia de vida de tal forma, vienen con ciertos resquemores, con ciertos tabúes, ciertos miedos, cierto nerviosismo también muchas veces nos cuentan nuestros estudiantes, y eso es un aporte para la escuela para poder comprender, ok, o para los profesores, ¿sabes qué? Tengo que hacer la clase de esta forma, tengo que enfocarme en tal estudiante de esta manera. Y eso es todo un ámbito mucho más administrativo, podría decirlo yo, mucho más legal, de papel, de llenar informes, etcétera, pero también en el camino propio. Y creo que ese camino propio que tienen los programas de integración, para mí es uno de los más valiosos, porque igual me permite a mí moverme dentro de la escuela de cierta forma. Totalmente de acuerdo con el Nicolás y contigo, Fran, y probablemente con todos nuestros colegas y educadores diferenciales, educadoras diferenciales en educación para jóvenes y adultos, que finalmente en EPJA en general comprendemos que todos y todas nuestros estudiantes tienen alguna dificultad, tienen algo que también fue parte de su abandono escolar, o sea, hay algo que se entrecruza, que comprendemos que estos estudiantes tuvieron cierta historia educativa, familiar, social, etcétera, que también lo hizo abandonar, ser excluidos de la escuela, y también vuelven con eso a la educación para jóvenes y adultos. Entonces, cuando vuelven con eso, nosotros comprendemos, ok, en la escuela donde yo trabajo hay una matrícula máxima de 24 estudiantes, y yo también parto el año diciendo, los 24 estudiantes que están dentro de la sala de clases de tal curso, de todos los cursos de la escuela, tienen alguna dificultad. Puede que sepan escribir, puede que sepan leer, puede que sepan, no sé, sumar, restar, dividir, etcétera, pero si un estudiante viene a la escuela con alguna dificultad familiar, con una historia personal tremendamente compleja, también yo lo tomo como una necesidad educativa, y creo que para mí eso es un beneficio, porque los estudiantes parten de que requieren cierto apoyo, y cuando van avanzando y cuando ya se van dando cuenta que pueden ir transitando el espacio y el año escolar de manera autónoma, uno lo va soltando. Pero el beneficio del programa de integración siento yo que es ese, es desde el comprender que todos tienen una dificultad al inicio y que vamos a ir subsanando esas dificultades, y los que pueden ir avanzando de manera autónoma van a seguir avanzando, y quienes requieren apoyo mucho más específico, tanto dentro como fuera de la sala de clases, lo van a recibir. Y siguiendo en esa misma línea, creo que si bien el tema etario cumple con ciertas dificultades en términos administrativos, que yo comentaba, que hay ciertos estudiantes de 21 años para arriba que hay que presentar evidencia, informes mucho más minuciosos para su ingreso al PIE, creo que a la larga termina siendo también un aporte que la diferencia etaria muchas veces en nuestras escuelas, en nuestro espacio educativo de EPJA, también sea en pos de el aprendizaje mutuo, el andamiaje, como lo decía Vygotsky, si nos vamos a un ámbito más teórico, en donde realmente nuestros estudiantes con una edad mayor terminan siendo un tremendo aporte y una guía para los estudiantes más pequeños o más chicos de nuestras escuelas. Eso en general. Muchas gracias, Tomás. Nico, Yo concuerdo con ¿qué más les puedes acotar a esto? pero sí, yo creo que en los establecimientos EPJA, en los recursos. Ay, sí, lamentablemente son los recursos, porque hay es la forma por la cual que se generan los espacios. Lamentablemente, no todos los PIE funcionamos de la misma forma en EPJA. No sucede tampoco en niños y jóvenes. Entonces, en EPJA todos los PIE funcionan distintos. Felipe, respondiendo a tu consulta, sí, hay un documento específico que habla de PIE en establecimientos de jóvenes y adultos. Es muy escueto y se trabajó hace como 10 años atrás. Y sí, sí existe. Pero yo creo que es el principal aporte. Y lo otro es la cantidad de profesionales que nos permite contratar, porque al final nos permite contratar de acuerdo a la necesidad. Y en base a la necesidad de cada contexto que nosotros tenemos como EPA, llegan psicopedagogos, educadores diferenciales, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas, si es que corresponde. Cosa que sin el PIE no tendrían las escuelas o los liceos o los CEPJA o los SEIA, porque hoy en día hay tantos términos distintos, o los institutos de adultos, que son como los nuevos que han salido.
Oye, Fran, yo quería aportar solamente, se me había olvidado comentar que en el pie donde yo trabajo, soy el único educador diferencial. Entonces, claro, como el pie es bastante nuevo, pasamos 2 años en pandemia, con este 2 años, casi 2 años y medio en pandemia, soy el único educador diferencial, me transformo extrañamente en el coordinador del PIE, que igual trabajo eso con la encargada de gestión curricular o encargada de gestión pedagógica, que finalmente es la UTP dentro de la escuela. Nosotros modificamos un poco su figura, pero trabajamos la coordinación en conjunto y muchas veces nos vemos entrampados en estas cosas en términos como bien administrativas. Como decía el Nico, existe efectivamente unas orientaciones que están escritas hace mucho tiempo y que no cumple quizás mucho con el contexto en el que estamos viviendo actualmente, que es dentro de los CEIA, pero sí quería comentar eso porque, por ejemplo, en el programa de integración donde yo trabajo, la cantidad de profesionales que tenemos es muy baja. Tenemos solamente un psicólogo, tenemos solo un trabajador social, yo como educador diferencial, y mi dupla de coordinación del PIE, que sería esta encargada de gestión pedagógica. Entonces, ahí también entra totalmente de acuerdo con el Nico, que mientras más profesionales también existe más posibilidad de abarcar diferentes elementos, desde lo administrativo legal hasta qué hacemos dentro de la sala de clases, qué hacemos con estudiantes que no vienen a la escuela simplemente y uno reconoce que esos estudiantes además tienen dificultades dentro de la sala de clases al momento de aprender. Entonces ahí el tema de recursos, no sé, recursos humanos, recursos materiales, es tremendamente importante y quizás la vamos a comentar en una de las siguientes preguntas con respecto a que hay que mejorar de estos programas también. Claro, comparto lo que dice el colega. Igual tenemos pocos estudiantes, pero por lo menos en el caso de nosotros estamos como a la inversa. Nosotros contamos con 5 psicopedagogos, yo como educador diferencial, una psicóloga, dos técnicos en trabajo social, tengo 2 técnicos en trabajo social y 2 trabajadoras sociales. Entonces, nos gastamos la plata en los chiquillos. Claro, es una inversión que tienen que hacer aparte, no es como eh, hay un recurso específico para eso, sino que hay que decidir el conflicto. Es más, Ahí, Fran, se quedó pegado. No. Ahí, ahí sí, ahí Fran. sí. Entonces, la diversidad de áreas no es un obstáculo en sí mismo para poder aplicar el PIE, sino que es lo legal que pone hartas trancas a personas mayores de edad. Y bueno, también en cierto sentido cuando hay estudiantes que son mayores de edad, cuesta un poco más retenerlos en la escuela. Entonces muchos de estos estudiantes que partieron siendo PIE desaparecen y no se puede hacer un seguimiento efectivo de cada estudiante. Y bueno, muchos de ellos parten creyendo no, que son tontos, qué sé yo, pero bueno, es parte de lo que la sociedad les inculcó de una u otra forma. Muchos se sienten un poco segregados y como que se creen eso. Y bueno, simplemente la vida, el contexto nomás hizo que lo pudieran estudiar, pero claro, después con el tiempo ellos van adquiriendo mucha más confianza, participan más, ven que están muchas veces los apoyos que corresponden en la sala. Y bueno, si no existe un programa PIE como tal, me consta y doy fe de que todos y todas y todos los profesores que no tienen PIE en sus escuelas hacen las adecuaciones que corresponden, porque realmente la heterogeneidad no te permite trabajar en parejo con todos y todas las estudiantes. Hay que ahí empezar a trabajar casi particularmente, exista o no exista el programa de integración. Si queremos finalmente lograr que nuestros y nuestras estudiantes tengan su derecho a la educación, hay que hacerlo, sobre todo en estas circunstancias que ya es como la última instancia que tienen ellos para poder educarse dentro de una escuela. Y eso. Bueno, ahí siguiendo con nuestra tercera pregunta, dice, ¿qué beneficios presenta este programa para los estudiantes jóvenes y adultos? Bueno, por supuesto que siempre es un beneficio que tengan ahí un apoyo en sala de personas que son expertas o que se prepararon para eso. Por mucho que uno intente hacer adecuaciones, de repente no se tienen las herramientas, porque ya, no sé, en la formación pedagógica de pregrado, eh,
es imposible adquirir todas las herramientas. Entonces ahí es necesario que funcionen bien todas las partes. Y ahora, chiquillos, ustedes les Sí, cedo la de palabra. hecho, iba a compartir lo que decías tú, o sea, ¿quién nos aporta? Nos aporta con profesionales, nos aporta con conocimiento, nos aporta con trabajo colaborativo y crecimiento personal, porque un colega que de verdad está dispuesto a trabajar con el programa de integración escolar, o más bien con un educador diferencial, o un psicopedagogo, o el psicólogo en este caso, también cambia su manera de ver las cosas. Y para los chiquillos bien distinto, hay muchos adultos sobre todo en estos años nos cuentan, nos comentan, que claro, cuando ellos eran chicos no existía esta ayuda. Y hoy en día tener dos profesores para ellos es bueno. Y uno le dice, ya, pero vamos trabajando. Y se van motivando, porque saben que saben que no tienen a un solo colega frente a ellos, sino que tienen dos. Y las dudas se pueden resolver más fáciles. Lo otro que se desarrolla también es la didáctica, porque uno igual va buscando distintas estrategias para poder pasar el currículum, que no muchas veces eh, está asociado a los libros o a los textos que nosotros ya presentamos, y eso ya lo sabemos. Que los chicos te dicen, profe, pero lo que está en el texto no es lo mismo que estamos viendo. Y uno dice, no, es que el texto no tiene relación con contenido que nos toca ver. ¿Ya? Colega. Sí, igual quiero, o sea, quizás dividirlo también como la pregunta anterior, en esto como qué beneficios quizás bien administrativos curriculares, podríamos decirlo, y qué otro beneficio también tiene para nuestros estudiantes el programa de integración. ¿Por qué? Porque como decía el Nicolás, claro, nosotros otorgamos ciertas herramientas a nuestros colegas, otorgamos quizás no es la palabra, pero trabajamos, desarrollamos ciertas herramientas con ellos, la posibilidad de interpretar de una forma distinta en clase. En la escuela donde yo trabajo, intentamos planificar en conjunto, constantemente, al menos semana por medio, sentarnos a trabajar en conjunto en la planificación y decir, ¿sabes qué? En este curso que tiene este tipo de estudiantes o este grupo de estudiantes, ¿qué podemos hacer distinto a este otro curso, por ejemplo? Trabajamos formas de evaluar distintas con los estudiantes que requieren otra forma de evaluar, quizá una evaluación mucho más personalizada. Tenemos estudiantes que, si bien vamos avanzando en su lectoescritura, en un proceso durante el año, quizás hay momentos en el inicio del proceso escolar durante el año que requieren evaluaciones orales muchas veces, porque ellos saben, comprenden lo que están aprendiendo, pero les cuesta plasmarlo, tienen dificultad de plasmarlo, por ejemplo, en una hoja de papel. Entonces, ¿cuál va a ser la posibilidad que yo le entrego al estudiante? Quizás es esa, es que me permita saber qué es lo que entiende o lo que aprende de la materia, pero de una forma distinta, una forma de adecuarlo, se podría decir, como lo hemos hablado mucho durante este live. Y muchas veces también tenemos consideraciones extras a nivel administrativo en la escuela, o sea, tenemos estudiantes que efectivamente presentan dificultades del aprendizaje, estamos hablando, no sé, de una discapacidad intelectual leve, por ejemplo, o no sé, simplemente de una dificultad específica del aprendizaje en la lectura, la escritura, el cálculo, que requieren una consideración extra para, por ejemplo, no partir el año netamente con notas rojas, por ejemplo, algo que efectivamente no le sirve ni a él ni a la escuela, porque para él va a ser una desmotivación y probablemente una motivación para volver a desertar o ser excluido del sistema educativo. Y para la escuela significará necesariamente perder a un estudiante que podríamos haberlo ganado durante el año de una forma distinta. Ahora, eso por el lado administrativo, por el lado de lo concreto que te pide que haga el programa de integración, interviniendo con estos estudiantes. Pero yo siento que hay un beneficio, y algo que vengo estudiando y pensando este último tiempo. Por lo demás, yo estoy estudiando también, sigo estudiando en la universidad, y estoy trabajando un proyecto de investigación que aborda en cómo la educación diferencial, los programas de integración y en general los docentes dentro de educación para jóvenes y adultos son agentes socioemocionales tremendamente importantes para nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque siento que uno de los beneficios que tienen los programas de integración, y en específico las personas, porque el programa es un ente abstracto administrativo que tiene la escuela, pero las personas, los profesionales que trabajan dentro de esos programas, siento que tienen una responsabilidad en cuanto a ser agentes socioemocionales para nuestros estudiantes y permitirles un espacio tremendamente grato, un espacio de confianza, un espacio seguro donde ellos puedan contar sus experiencias de vida, puedan desahogarse si vienen con algo desde la casa, porque también eso es una lógica que no se permite en la educación regular y que está tremendamente cooptada.
No, ojalá que los estudiantes hablen lo menos posible de su nacionalidad, lo menos posible de sus experiencias de vida. Y aquí tenemos estudiantes que tienen 40, 50, 60 años que han pasado por muchas cosas. Tengo estudiantes que han vivido en la calle, estudiantes que han estado metidos en las drogas, que actualmente están metidos en bandas delictuales. Y muchas veces escucharlos permite subsanar muchas cosas. Desde lo educativo, desde una disposición distinta al aprender, hasta, no sé, permitirse soñar con cosas distintas en su vida. Entonces creo que parte de un gran beneficio, que mucho más allá de lo que tiene que ver con respecto al programa de integración como tal, pero el beneficio que permite a los estudiantes de educación diferencial en general, los profesionales que trabajamos en esta área, para mí tiene que ver con esta posibilidad de convertirse, no necesariamente en un amigo, como que tampoco uno tiene que confundir ciertos límites que tiene entre ser educador o docente y nuestros estudiantes, pero sí permitirle un espacio de seguridad para que puedan desenvolverse de una manera distinta, y eso también que logre que nuestros estudiantes no vuelvan a ser excluidos de la educación y terminen con sus estudios. Súper, súper. Chiquillos, ahí nos llega una pregunta desde las personas que están conectadas de Felipe Pizarro Rojas, que nos pregunta, ¿consideran que en nuestra realidad EPJA hay un porcentaje importante de estudiantes con necesidades especiales? Totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que la conceptualización clara serían barreras para el aprendizaje, entendiendo que las barreras de aprendizaje las podemos presentar en cualquier momento de nuestra vida. Yo creo que, mira, sobre todo los estudiantes, desde que le entregan el certificado de octavo, las escuelas especiales, han llegado a los primeros niveles medios, muchos estudiantes con discapacidad intelectual desde las escuelas especiales. Y muchos de ellos llegan sin tener los conocimientos básicos, porque frío y feo lo que quizás como va a sonar, pero lamentablemente las escuelas especiales los liberan a los 26, cuando ya no le pueden sacar más subvención, y llegan con nosotros con 27 años, y uno dice, oye, tenían la habilidad hace 10 años atrás, ¿y por qué llegas ahora? ¿Por qué no fueron más honestos y los enviaron antes a un establecimiento EPJA para poder sacar modalidad 2x1 los años, los cursos, por así decirlo, de media? Pero sí, yo creo que estamos en un 60-70% de personas que presentan dificultades para el aprendizaje o barreras para la adquisición del aprendizaje, ya sean barreras tanto cognitivas como emocionales o socioemocionales, porque los daños que muchos de los daños que traen nuestros estudiantes son del sistema escolar, y si el sistema escolar ya les falló, después la vida les demostró que el sistema escolar les volvía a fallar. Hay muchas personas que, sobre todo en la jornada vespertina o tercera jornada, que están con nosotros no porque en realidad quieran, sino que o sea, hay un porcentaje que está porque quieren estarlo, pero hay un gran grupo que les piden, oye, ¿sabes qué? Tienes que sacar cuarto medio o si no te vamos a despedir. Y es una presión extra para que ellos estén con nosotros. Hay muchos de ellos que están porque quieren sacar el cuarto medio antes que su hijo termine la media. No, es que yo le quiero demostrar que sí se puede. O simplemente en la pega le pidieron calificación laboral y necesitan tener un técnico para poder mantenerse. Y toda esa diferencia nos generan barreras y nos generan dificultades. Entendiendo que son todos contextos distintos. Y esos contextos distintos vienen a converger a una sala de lunes a jueves o de lunes a viernes, dependiendo del colegio, durante todo un año. Colega. Sí, totalmente de acuerdo, Nicolás. De hecho, bueno, contar una incidencia, en mi escuela tenemos un convenio medio implícito con la UNCE, con la universidad en la que yo estudié. De hecho, yo hice la práctica en la escuela y como estaban recién desarrollando el programa de integración, yo manifesté mis ganas de seguir trabajando en la escuela y por eso trabajo ahí en Caleta Sur. Pero el proceso de práctica se siguió dando, se sigue dando todos los semestres. Y un comentario que nosotros hacemos cuando abrimos los procesos de práctica con las estudiantes practicantes en mi escuela, tiene que ver, y como el marco general en el cual nosotros nos movemos con ellas, es plantearles que en realidad todos nuestros estudiantes tienen una dificultad, una necesidad educativa, como decía el Nico, una barrera para el aprender, que esa barrera puede ser cognitiva, social, cultural, económica muchas veces. No olvidemos que, bueno, yo trabajo en una población
en situación de alta vulnerabilidad, y la verdad es que mis estudiantes, no sé, están en la calle antes de leer un libro, prefieren comprar drogas que, no sé, ver un video explicativo sobre algo, y también tiene que ver con un tema tremendamente económico de segregación, etcétera. Pero volviendo atrás, como el comentario obligado que tenemos con nuestros estudiantes en práctica es partir desde esa idea. ¿Por qué? Porque muchas veces quienes estudian educación diferencial, psicopedagogía, etcétera, y hacen sus prácticas en las escuelas regulares de niños, niñas, adolescentes, se enfrentan a la realidad de programas de integración en las cuales te dicen, ok, tienes 5 estudiantes con necesidades educativas transitorias, más 2 permanentes, o 1 permanente, o tienes solamente 2 permanentes, y trabajan muchísimo con números, tú tienes que sacar cierta cantidad de tiempo a los estudiantes de la sala para trabajar ciertos objetivos, el tema de los planes de adecuación curricular individualizados. Hay todo un ámbito bastante como un marco, como con límites bastante delimitados, que nosotros intentamos cambiar ese chip al tiro con nuestros estudiantes en práctica en la escuela donde yo trabajo, planteándole eso, algo sumamente simple que en verdad, si bien tenemos estudiantes que en el papel son parte del programa de integración, a los cuales hay que evaluar, hay que trabajar la anamnesis, las entrevistas que yo planteaba, todos nosotros los estudiantes dentro de la sala de clase tienen en alguna medida una dificultad o una barrera para poder aprender lo que están aprendiendo en la sala de clase. El tema es que, y quizás pasándome a la siguiente pregunta, porque yo como las tengo aquí presentes, también hay una idea de qué es lo que, por qué es tan complejo y por qué, o cómo hacemos para trabajar con todos nuestros estudiantes dentro de la sala de clase, si comprendemos que todos tienen una barrera o una dificultad al momento de aprender. Y yo creo que ahí hay una necesidad imperante, muy, muy marcada, en cuanto a que la educación para jóvenes y adultos requiere desde el cambio curricular que nos viene prometiendo hace muchísimos años a nivel general, como orientaciones pedagógicas, orientaciones curriculares, orientaciones personales, culturales, emocionales, específicamente para trabajar dentro del programa de integración o para trabajar estas dificultades o barreras del aprendizaje. ¿Por qué? Porque efectivamente nuestros contextos son muy específicos y particulares respecto a la educación regular, a la educación donde están niños, niñas y adolescentes. Y es muy distinto trabajar una barrera de aprendizaje, es muy distinto trabajar un proceso, por ejemplo, de lectoescritura con una estudiante de 40 o 50 años, con una cantidad de experiencias importantes, frente a un niño o una niña de 8, 9, 10 años que está en su primer proceso y está iniciando o está recién encaminándose en su proceso educativo dentro de la escuela. Es muy distinto trabajar con una persona, como decía Nicolás, que tiene 26, 27 años, con una discapacidad intelectual, de la moderación que sea, leve, moderada, etcétera, y que muchas veces como que las escuelas especiales buscan sacarlos de sus escuelas para que puedan transitar hacia otros espacios, pero sin muchas orientaciones, a trabajar esa misma barrera, muchas veces cognitiva, dentro de las escuelas regulares con un niño de 14 o 15 años. Entonces siento que algo que hay que mejorar en por esto de los programas de integración, específicamente la educación para jóvenes y adultos, son orientaciones que nos permitan dar cuenta o dar o permita desarrollar un trabajo específico con adultos, con jóvenes y adultos, porque también es una población con la cual nosotros trabajamos en la educación para jóvenes y adultos. Claro, ahí tampoco es menor el hecho de que no existe mucha bibliografía o muchos estudios por parte de la academia de EPJA. Acá en Chile son pocas universidades las que tienen esta especialidad, la Universidad de Valparaíso, la UFRO, bueno, ahí entre otras. Pero la mayoría de la información EPJA que ya lleva un buen tiempo de investigación es muy reciente. No hay, o sea, es de otros países. Ya la que tenemos acá es completamente reciente. Durante la formación de pregrado también de todos y todas las docentes, no se habla mucho de EPJA. Quizás de repente en algunas instituciones, creo que ahí la UMCE, les dan la posibilidad de realizar sus prácticas en colegios de adultos y jóvenes, pero hay en casas de estudios que ni siquiera se habla de educación de adultos y jóvenes. Entonces, ahí también hay una problemática de bibliografía, de estudio, y bueno,
siempre aquí nosotros como red tratamos de hacer el vínculo con la academia, porque sabemos que es importante el que docentes en práctica se comuniquen también con investigadores, porque uno como profesor no puede dárselas de investigador, de redactor de artículos, entonces ahí es importante ir generando los vínculos y los espacios. Yo creo que eso también es una muy buena manera de mejorar el programa de integración escolar, generando bibliografía y también vínculos con personas que puedan investigar sobre la realidad en este contexto en particular, porque es muy particular. Ahí, Nico, si quieres agregar algo más, de cómo mejorar esto, ahí estamos soñando un poco, ahí poniendo la varita mágica y cómo Estamos mejoraríamos soñando. este programa. O sea, mira, de partida tendríamos que tener un apartado distinto, tendríamos que tener un 170 totalmente aparte, no es la misma cantidad de cupos, no es la misma cantidad de horas, no, en realidad ser parte del sistema, porque EPJA, hay que entenderlo, nosotros no somos una modalidad especial, nosotros somos un establecimiento regular igual que el resto. Nuestra licencia es igual que el resto, nosotros somos un colegio igual que el resto, no somos algo distinto, pero sí en el programa de integración debiéramos tener otros criterios. Algo que nos dificulta, por ejemplo, el tema de los 21 años, para los transitorios. Los permanentes no hay problema, porque los extracupos, un curso nosotros tenemos hasta 10 extracupos, y lo autorizan todos, estando el profesional. Pero sí debiéramos tener criterios distintos para poder ingresar a los transitorios, a los permanentes, y entender de que el contexto de edad no se puede aplicar con nosotros. Aunque la plataforma tampoco lo pide. La plataforma, uno postula un estudiante transitorio con 38, 40 años, lo acepta. Distinto es si nos llega, si es que el supervisor lo reconoce, ya eso es multa, pero la plataforma te lo permite. Entonces, igual es muy complejo. Y lo otro que sería la suma de los recursos SEP, que hoy en día aporta PIE, complementándolo con SEP. ¿Ya? Claro, y nosotros tenemos unos problemas con códigos, por eso no tenemos ley CEP, como en nuestro colegio no se toman pruebas estandarizadas como el CINCE, ahí nosotros tenemos ese ingreso extra menos, y es un ingreso no menor, que podría generar una mejora significativa en EPJA. Y bueno, ahí también hemos estado tratando de generar algo que sea como el CEP, pero no el mismo CEP para EPJA, porque claramente ahí hay una necesidad que no está cubierta. Bueno, ya nos vamos con el término de esto más o menos, y nos queda la última preguntita, que dice, ¿cómo el programa de integración aporta a la revinculación educativa? Ya ahí quizás es un poco resumir lo que ya hemos hablado anteriormente, porque todo esto, el trabajo que se hace con docente de la asignatura más el educador diferencial que está en sala, eh, genera esta misma revinculación. Quizás ahí ustedes desde su propia experiencia podrían contar bueno, quizás han ustedes aportado en la revinculación educativa en nuestro contexto. ¿Le das tú o lo doy yo? Ya. Mira, desde nuestra experiencia, nosotros revinculamos a los estudiantes con el contexto educativo, pero además nosotros desde el departamento de orientación los tratamos de vincular automáticamente con la educación técnico-profesional, más que como con la conceptualización de educación superior, sino que con la continuidad de estudios en un técnico. Mira, ¿sabéis qué? Ya estuviste con nosotros 3 años, fíjate bien, tienes 19, si estudias un técnico son 2 años más y te mantenemos. Ah, de verdad, mire, yo pensé que no podía. Y vamos tratando de esa forma esta trayectoria educativa y tratar de armarla. Y tenemos también las líneas, desde la orientación, desde esta trayectoria, la línea independiente, que ellos fomenten, que ellos puedan ser sus propios jefes. Promovimos a través de este año se creó la Feria del Emprendimiento, pero lo hemos siempre tratado de apoyar del FOSIS, del Cercotec, de que ellos puedan desarrollar su emprendimiento y que a través de eso creen una línea. Y eso nosotros lo hemos llamado proyecto de vida. Nosotros trabajamos con los estudiantes un proyecto de vida cuando entran al establecimiento, que entendemos que ellos
han estado desfasados durante su proceso escolar, pero de aquí para adelante nosotros les tratamos de plantear que ellos creen un proyecto de vida y de aquí a que salen de segundo nivel, tercero y cuarto medio, lo logren implementar. Eso, estimado. Oye, eso es súper bueno lo que mencionas, quizás, bueno, ahora el 22 tenemos el Congreso EPJA, en donde se podría quizás abordar eso también, como las experiencias de éxito que ha tenido la educación diferencial en este contexto, porque claro, me dices eso y bueno, creo que es una muy buena iniciativa y que, bueno, que se traten de proyectarse un poco a lo que quieren hacer, porque generalmente van en el día a día, les cuesta un poco a la mayoría mirar hacia el futuro. Tomás. Sí, yo quería solamente ir un poquito hacia atrás para comentar lo que tú estás diciendo, Fran, respecto a esto de la vinculación de los espacios de educación para jóvenes y adultos con la academia. ¿Por qué? Porque es algo que al menos en nuestro país, como tú comentabas, está tremendamente desligado, ¿ya? Y uno dice, ok, hay mucha investigación educativa en espacios regulares, en la educación tradicional, en la educación regular, y hay muy poco de dónde agarrarse y poder decir como, ok, esto sí funciona, esto no, sistematizar experiencias. ¿Por qué? Porque la experiencia está. Nosotros en la red que estamos ahora aquí en Red EPJA, hay muchísimas experiencias. Hay profesores y profesoras que han trabajado hace muchísimos años en educación para jóvenes y adultos que, o sea, idealmente y sería lo mejor poder sistematizar y tener esa experiencia en documentos, en artículos, para poder seguir avanzando en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque siento que si hay algo que hay que mejorar en la educación para jóvenes y adultos en general, tiene que ver con la innovación educativa, ya la innovación pedagógica. Siento que tenemos mucho que decir y hay muchas cosas que podemos hacer, que tenemos claro qué es lo que hay que hacer, pero está tan poco sustentado en términos de quizá un artículo, una exposición en un congreso, en un seminario, que es desechado rápidamente. Es desechado desde la Administración Central del Ministerio de Educación, la Coordinación Nacional de Educación para Jóvenes y Adultos, hasta muchas veces los espacios más administrativos o de gestión de nuestras escuelas. Entonces siento que hay algo al cual tenemos que sí o sí darle al clavo, que es en cómo nosotros vamos generando espacios de innovación, proyectos pequeños pero que puedan ser mancomunados, redes de escuelas que planteen un proyecto mucho más grande, mucho más macro, para poder avanzar en ciertas cosas y no quedarnos en las bases curriculares de hace 15 años atrás o 12 o 13 años atrás. Entonces hay un tema importante que hacer, mucho más en términos globales de la educación para jóvenes y adultos. Y ahora con respecto a cómo el programa de integración aporta un poco en la revinculación educativa, creo que en términos bien generales, para mí aporta en hacer ver que nuestros estudiantes tengan las posibilidades y que son capaces de cumplir sus metas. Creo que ahí Nicolás lo planteó quizás con otras palabras y la Fran igual, pero esto de validar a nuestros estudiantes, de llevarlos a no necesariamente un pedestal enorme, pero sí decirles como, o plantearles de diferentes formas, desde verbalizarles hasta, no sé, validarlos dentro de la sala de clases, sus opiniones, sus trabajos, sus calificaciones. Hay una infinidad de formas de poder validar a nuestros estudiantes y que eso permite que quienes están dentro de la educación para jóvenes y adultos se revinculen con el espacio educativo, con la escuela. Hay muchos y muchas estudiantes que tienen un cierto desapego con el espacio escolar, que no le ven una finalidad en sí mismo y quienes entran a estudiar a los SEIA, a la educación regular de EPJA, a la escuela regular, también lo ven de esa forma, así como, ok, la escuela, sí, la escuela que en algún momento me excluyó en el sistema educativo regular, la escuela que los profesores tenían un pésimo trato conmigo, y mostrarle que hay una manera distinta de vincularse, de relacionarse, de que la escuela puede ser un espacio distinto al cual vivieron hace 10, 15, 20 años atrás, para mí es una forma muy, muy linda y también efectiva de hacer, de plantear la revinculación educativa. Creo que con eso me quedo yo principalmente. Súper, súper. Y bueno, ahí agradecer a quienes se han conectado. Y también no está de más decir que este es un espacio abierto. Ya nosotros vamos proponiendo temáticas y todo. Y es un espacio abierto de participación. Obviamente ahí se genera la temática previamente y todo. Y también recuerden que están todavía abiertas las solicitudes para presentar experiencias educativas exitosas en EPJA en el congreso que va a ser ahora el 22 de diciembre. Bueno,
Y claro, ahora sumado también a lo que dicen Tomás y el Nico, claro, ahí el programa de integración genera bueno, y obviamente es una suma para que estos estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, obstáculos bueno, fueran segregados de una u otra manera, puedan generar en ellos como un sentimiento bueno, acá sí tengo el espacio que en otros lugares no se me dio. Generalmente aquí en nuestro contexto son cursos pequeños, cuando ya quizás los mejores días hay 30 estudiantes y siempre es como a principio de año. Se da ahí la tónica de que a final de año van decayendo los estudiantes, hay cursos que muchas veces terminan con 4 o 5 estudiantes, entonces es un espacio de atención que es mucho más personalizada. Y claro, es increíble ver el cambio radical que hay de un estudiante que llega con el miedo, con todas sus trancas y con todos esos prejuicios que muchas veces les pusieron, a cómo se van a fin de año o cómo salen de segundo nivel de enseñanza media, que es, bueno, la enseñanza media en EPJA tiene solo 2 niveles, primer nivel y segundo nivel, que vendría a ser como cuarto medio. Entonces ellos salen ahí ya con otras convicciones, con otros proyectos. Me imagino que en este programa que hace ahí en Nico, en crear su proyecto de vida, quizás para muchos, al final de su etapa escolar cambia su proyecto de vida, porque se dan cuenta de que tienen otras habilidades y que, bueno, ahí gracias a la cooperación que existe en la sala, la vinculación que existe entre el docente de asignatura con el PIE, se puede explotar esta tremenda diversidad de habilidades y historias de vidas que aportan ahí a todo el contexto. Así que, bueno, el próximo live aún no tiene fecha. Yo creo que va a ser la misma dinámica, como semana por medio, así nos organizamos, después viene el otro, qué sé yo. ¿Queréis decir algo, Nico? ¿O solo me estáis moviendo la mano? No, solo estaba viendo la mano, me sentía... Ah, Dentro de ya. los comentarios que estaba leyendo, un colega comentó el tema del deporte. Y claro que el deporte Ah, también genera nuevas estrategias, genera vínculos. De hecho, yo me acuerdo de un estudiante que fue hasta el último partido del colegio, pero el cabro no pasó. Pero igual iba a participar y jugar a la pelota. Pero el cabro no pasó, no fue promovido. Me acordé de ese pequeño detalle que alguien lo comentó por ahí. Y es súper complejo la verdad. Somos un contexto totalmente distinto, somos ese apéndice, como le dijo el ministro en algún minuto, lo dicen por ahí, somos ese apéndice que no somos ni chicha ni limonada. No somos una modalidad de reingreso, no somos una modalidad flexible, porque también trabajé en modalidad flexible 3 años, no somos una modalidad de validación de estudio, no somos una modalidad especial. Hay que sacarnos eso de la cabeza, nosotros no somos una modalidad distinta. El sistema es niños y jóvenes y adultos. Nosotros somos jóvenes y adultos. Y se acabó. No somos sí. distintos, somos lo mismo. Entonces, es complejo, es complejo. Vamos lento, vamos muy lento, pero creo que vamos avanzando. Y somos un aporte real, en realidad, para el desarrollo de muchas personas a lo largo de nuestro país. Sí, una sociedad que no está educada no puede avanzar en nada y eliminar esa cifra negra de desescolarización que tiene nuestro país es muy importante para desarrollarnos como sociedad. Y bueno, la educación nos hace libres, el conocimiento nos hace libres, entonces el tener la oportunidad de educar a estas personas que durante muchos años fueron privadas de educación. Obviamente no todas, también hay gente que se mantuvo estudiando durante toda su vida, pero por trabajo no lo lograron, pero claro, ahí trabajamos con una heterogeneidad enorme. Claro, y de ahí viene la formación que nosotros, o sea, que los colegas no tienen, que uno lo va desarrollando en el tiempo, que muchos profesores no tienen esa formación en educación de adultos, pero que sí, y lo digo abiertamente en este live, sí, por ejemplo, los colegas de la psicopedagogía, yo siendo psicopedagogo, también creo que traemos esa base sociocognitiva que tampoco trae el colega educador diferencial,
que se preocupa más del currículum, pero sí los psicopedagogos para EPJA están más que preparados para trabajar, porque lo ven desde un proceso integral, y al momento de mirarlo de un proceso integral, cae de cajón. Vemos que las trabajadoras sociales, que son tan necesarias dentro del trabajo de un establecimiento EPJA, pero no todos los colegios de adultos tienen trabajadoras sociales. Prefieren tener un psicólogo que entienden que es más importante por los procesos cognitivos, pero la trabajadora social es también muy importante para poder sostener toda esta red de apoyo que ellos pueden tener económicamente o de subsidios que pueden llegar a adquirir, pero es importante una trabajadora social y también es, entre comillas, como que no es visible todavía. Eso, colega. Oye, Fran, antes Sí, que nos vayamos, igual quería dar unas palabras finales, más que nada como por supuesto, adelante. en la misma línea de lo que estábamos conversando ahora al final. Creo que es importante visibilizar. En algún momento también leí un comentario por ahí, los contextos de educación para jóvenes y adultos, la modalidad que sea dentro de esos contextos, flexible, no sé, validación de estudio, la modalidad que sea dentro del contexto de educación para jóvenes y adultos, y no visualizarlo como, oh, qué lindo. Solemos escuchar, tener esos comentarios de otros colegas incluso, que trabajan en el Romantizar. sistema de educación regular, sí, como de, oh, qué bonito que estén trabajando en la educación para jóvenes, es muy Qué importante sacrificio. trabajar con esas personas, que sacrificado, que, oye, yo no podría, y en verdad esa mirada como más, como desde la, no sé, Condescendencia cómo casi. decirlo. Sí, creo que esa mirada hay que darle una vuelta desde nuestros propios colegas, desde los trabajadores de la educación en general. En la educación no solamente trabajan profesores y profesoras, como decía el Nicolás, hay psicopedagogos, trabajadores sociales, psicólogos, hay orientadores muchas veces, y creo que un poco al resto de nuestros compañeros trabajadores de la educación también quitarnos un poco, que se quiten un poco esa idea de que, oh, qué bonito, sino que en realidad la educación para jóvenes y adultos tiene las mismas precariedades que el resto del sistema educativo, tiene muchas veces necesidades particulares, pero también compartidas y tiene luchas que también son compartidas con el resto de los docentes, del resto de los trabajadores de la educación, y quizás hace mejor para que podamos visualizar y podamos validar el espacio de educación para jóvenes y adultos, también ir conversando con los mismos espacios, con los mismos trabajadores, preguntando cuáles son sus necesidades, cuáles son sus experiencias, qué cosas estuvieron bien, qué cosas estuvieron mal, mancomunando luchas, mancomunando demandas, y poder también de alguna otra manera dar ideas, conversaciones, reflexiones, discusiones, todo en conjunto, más allá de, como decía el Nico, ver, oye, si eso es el apéndice del sistema educativo. Yo creo que es importante también que nos saquemos un poco esos lentes y podamos caminar todos juntos hacia un mismo horizonte. Que así sea. Todos luchamos por una sociedad más instruida. Eh, bueno, muchas gracias a todos y todas y todos quienes se conectaron a esta transmisión. Obviamente hay muchos con intermitencia, que uno no puede estar tampoco una hora de corrido quizás pegado mirando, pero se agradece la presencia de todos y todas quienes se conectaron. Y chiquillos, un gustazo haber podido conversar con ustedes y espero que haya sido esta conversación un aporte y una manera de conocer también nuestro contexto. Ya recordemos que esto es nace como una iniciativa justamente de visibilizar este contexto educativo que no se habla. Ahí se deja un poco de lado en las noticias. Bueno, ahora no mucho con esto de habla de reingreso, pero se habla solo de eso, no se habla como de los liceos, contextos de encierro. Y siempre es importante que conozcamos todas las aristas de la educación en nuestro país. Así que nos despedimos ahora, chiquillos. Un Muchas abrazo, gracias, que Fran. tengan un muy buen inicio de semana y bueno, ahí nos estamos viendo en la siguiente transmisión. Hasta Ah, luego, chiquillos, chiquillos. recuerden Gracias, gracias. Bien, que esta transmisión después va a ser subida a Spotify y va a quedar como un podcast. Así que ya estamos más buenísimo. moderno y todo, ¿ah? Está bien, dale, Fran. Sí, Me parece. ya chiquillos, estén Ya, muy Nico, bien. cuídense, que Ok, estén bien. Chao, Cuídense. chao. nos vemos, chao, Ya, chao. chao.